pueden escribirme por mensaje por el chat, si todos me están escuchando. Ok, listo. Bien, entonces, como les había comentado, vamos a hablar hoy acerca de la histología del aparato urinario. Antes de meternos con la parte histológica, que es lo que realmente nos interesa, tenemos que aprender un poquito acerca de las generalidades del aparato urinario. ¿Ok? Vamos a detallar en primera instancia qué es el aparato urinario, luego vamos a hablar un poquito acerca de sus funciones. Bien, el aparato urinario está comprendido básicamente por varios órganos, ¿no? Estamos hablando en primera instancia de los dos riñones, ¿ok? Tenemos un riñón izquierdo, un riñón derecho, que son órganos retroperitoneales, están confinados a la parte posterior de la cavidad abdominal, tapizados en su cara anterior por una lámina de peritoneo, y su función básicamente radica en la producción de la orina. ¿Bien? Luego tenemos los dos uréteres, ¿vale? Que vendrían siendo estas vías de conducción que pasan la orina producida a nivel de los riñones hasta la vejiga urinaria, que ya actuaría más como un reservorio o como una zona de almacenamiento, ¿no? Posteriormente, con el pasar del día, esta orina que se está almacenando a nivel de la vejiga urinaria comienza a ser liberada de manera paulatina a través de la uretra. ¿Ok? Entonces, tenemos que tomar en consideración que el parénquima renal tiene dos sistemas funcionantes al mismo tiempo, digamos que actúan de manera coordinada, ¿no? Tenemos por un lado el sistema filtrante y por otro lado tenemos el sistema tubular, que es lo que estamos viendo en la imagen, ¿bien? El sistema filtrante se basa en la aparición de esto que ustedes están observando acá. Esto que ustedes ven acá se llama corpúsculo renal, ¿ok? Este corpúsculo renal está formado por un glomérulo, que es básicamente un ovillo capilar, eh, o sea, una bola de capilares, ¿ok? Y una cápsula, que es lo que estoy seguro que ustedes ya han escuchado, lo que nosotros llamamos como cápsula de Bowman, ¿ok? ¿Qué sucede aquí en este sistema filtrante? Aquí básicamente lo que ocurre es que se genera un ultrafiltrado, es decir, un líquido bastante similar a lo que vendría siendo el plasma en lo que respecta a su composición, con la única diferencia de que en condiciones normales, es decir, en condiciones no patológicas, no deberían existir proteínas en este ultrafiltrado, ¿ok? Entonces, la orina se forma a partir de todo esto, a partir del plasma sanguíneo que circula a través de estas arteriolas, ¿ok? Y posteriormente se produce la filtración de este líquido hacia este espacio que ustedes están observando acá, que es el espacio capsular, que forma parte de la cápsula de Bowman. ¿Ok? Entonces, eso es lo que respecta al sistema filtrante. Ahora, el sistema tubular está directamente relacionado a este sistema filtrante, actúan en conjunto, ¿bien? Y actúa básicamente como esta vía de conducción del ultrafiltrado hasta lo que vendría siendo el tubo colector. ¿Ok? Em, vale. Bien, muchachos, respecto a las funciones de los riñones, tengo que comentarles que son muchísimas. Realmente los riñones son órganos que están regulando muchas cosas en nuestro cuerpo y por eso es que son órganos tan importantes. Les resumí, digamos, las funciones del riñón en 4 ítems que son las más importantes, que vendría siendo el control de volúmenes corporales y la producción de orina, la filtración de productos de excreción o productos de desecho metabólica, la regulación ácido-básica y la síntesis de eritropoyetina y renina. ¿Ok? Voy a ir explicándoles cada una de estas cosas que vemos acá. Les comento, miren, el adulto fisiológico, ¿ok? Pesa aproximadamente 70 kilogramos, ¿ok? De esos 70 kilogramos, un 60% es agua, ¿ok? Lo que quiere decir que de nuestro peso corporal total, un 60% es agua, el resto es soluto, ¿ok? Es decir, carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos grasos, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, es importante destacar que ese agua está dividido o está
almacenado en algunos compartimientos, ¿ok? Esos compartimientos se resumen en dos grandes grupos. Tenemos un compartimento intracelular, que es todo el agua almacenada dentro de las células, ¿ok? Y el compartimento extracelular, que también almacena agua, almacena líquido, pero este se encuentra fuera de la célula, ¿ok? Entonces, intracelular, todo lo que está dentro de la célula. Extracelular, todo el agua que está fuera de la célula. Ese compartimento extracelular, a su vez, se subdivide en dos compartimentos más pequeños, que son el intravascular, ¿ok? Y el intersticial, que vendría siendo el líquido que se encuentra entre las células de un mismo tejido. ¿Ok? Entonces, cuando yo les hable de intersticio, hagan referencia a que es todo lo que está entre una célula y otra. Entonces, si les hablo del compartimento intersticial, automáticamente ustedes lo relacionan eh, con, con el agua que está entre las células. ¿Ok? Entonces, a partir del compartimento extracelular, es decir, el compartimento intravascular principalmente y el compartimento intersticial, se regula la cantidad de agua en nuestro cuerpo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la sangre circulante a través de lo que vendría siendo la arteria renal y sus ramificaciones cada vez más pequeñas, eh, va a través de estas arterias va a circular sangre. ¿Ok? Y esa sangre va a ser utilizada para lo que vendría siendo la producción de la orina. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la filtración de productos de excreción. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? En nuestro cuerpo se están llevando a cabo múltiples eh, eh, reacciones metabólicas. ¿Ok? Y una de las consecuencias de las reacciones metabólicas es la producción de una gran cantidad de productos de excreción o productos de desecho metabólico. Estos productos de desecho metabólico, cuando están en concentraciones muy elevadas, pueden ser nocivos para nuestra salud. Como consecuencia de esto, el riñón se va a encargar de filtrar todo lo que no le sirve al organismo y se va a expulsar a través de la orina. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la tercera función, que es la regulación ácido-básica. Fíjense, no me voy a detener mucho en esto porque realmente la explicación es muy amplia, pero para resumirles el cuento, cada uno de nuestros líquidos corporales tiene un pH específico. Por ejemplo, el pH de la sangre es entre 7.35 y 7.45. Para que este pH pueda mantenerse en este rango, en el rango fisiológico, eh, tienen que actuar múltiples mecanismos. Mecanismos que se van a encargar de mantener ese valor de pH a raya. Si el valor del pH baja por debajo de 7.35, eso se denomina acidosis, eso es malo, ¿ok? Y también si el pH aumenta por encima de 7.45, eso se llama alcalosis y eso también es malo. Entonces, en condiciones normales, en condiciones fisiológicas, el pH tiene que estar entre 7.35 y 7.45. Dentro de todos los mecanismos que se tiene para poder regular este pH y mantenerlo en ese intervalo, está el riñón, ¿ok? Es uno de esos tantos mecanismos que se utilizan para poder regular este valor de pH. Por otro lado, tenemos la síntesis de EPO. EPO es eritropoyetina, es una hormona, ¿ok? Sintetizada en el parénquima renal que pasa a la sangre y actúa a nivel de la médula ósea. ¿Con qué fin? Con el fin de estimular a la médula ósea para que se produzca una mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Ok? Esa es la función de la eritropoyetina. Y por otro lado tenemos la renina. La renina, si ustedes vieron la clase de cardiovascular, tuvieron que haberse dado cuenta que yo les hablé de esto, de la renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ok? Básicamente, la renina es la primera enzima que se utiliza en la regulación de la presión arterial. ¿Ok? La renina actúa sobre una molécula que se denomina angiotensinógeno sintetizado a nivel del hígado para transformarla en angiotensina 1. Posteriormente, la enzima convertidora de angiotensina sintetizada por el endotelio vascular agarra la angiotensina 1 y la transforma en angiotensina 2. ¿Qué efectos tiene esto? Vasoconstricción y estimulación de la glándula suprarrenal para que se sintetice aldosterona, ¿ok? La cual tiene un efecto a nivel renal que permite la reabsorción renal de sodio y el aumento de la presión arterial, ¿ok? De todos modos, si no lo entienden, no hay ningún tipo de problema. Esto es algo que se ve en fisiología, ¿ok? Pero se los digo para que vayan familiarizándose con estos términos.
Entonces, respecto a la anatomía de los riñones, vuelvo y les repito, como al inicio de la presentación, estos son órganos pares que se encuentran confinados a la parte posterior de la cavidad abdominal, ¿ok? Y los mismos están tapizados en su cara anterior por una lámina peritoneal. Como consecuencia de esto, se considera que tanto el riñón como los uréteres son órganos retroperitoneales, ¿ok? Además, son órganos que tienen forma de haba o forma de frijol, ¿ok? Y presenta dos bordes, un borde externo que es convexo, ¿ok? Y un borde interno que es cóncavo. Ese borde interno, digamos que en el borde interno del riñón se encuentra una abertura, ¿ok? Que toma el nombre de hilio renal, a través del cual penetra el tallo renal. Este tallo renal se compone de tres cosas: la arteria renal, la vena renal y esto que ustedes están viendo acá, que es la pelvis renal, ¿ok? Que forma parte del uréter. ¿Qué sucede con esta pelvis renal? La pelvis renal va a ramificarse y va a dar origen entonces a los cálices mayores, que son estas estructuras que ven acá. Esta ramificación grandota que ven acá toma el nombre de cáliz mayor. Esta es otra cáliz mayor y esta es otra cáliz mayor. A su vez, las cálices mayores van a seguir ramificándose hasta formar las cálices menores, que son estas que ustedes están observando acá. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra y aquí hay otra. ¿Okay? Cada cáliz menor entra en contacto con una parte del parénquima renal que toma el nombre de pirámide renal. Esto es una pirámide renal y es parte de la médula del riñón. ¿Ok? Les explico. El riñón, ¿ok? Digamos desde el punto de vista histológico y fisiológico, se compone, al igual que muchos órganos, se compone de una cápsula, ¿ok? Que es esto que ustedes están observando acá, digamos la parte más externa, que está de color rojiza. Eso es una cápsula de revestimiento. Esa cápsula está hecha de tejido conectivo colágeno denso, es decir, es un tejido conectivo rico en colágeno que lo dota de dureza, lo dota de rigidez, ¿ok? Inmediatamente por debajo de la cápsula vamos a encontrar el parénquima, que es la parte funcional del órgano. El parénquima, en el caso del riñón, va desde acá, desde donde les estoy señalando, hasta acá o hasta acá, ¿ok? Digamos, todo esto es el parénquima renal. Ese parénquima renal, a su vez, está subdividido en dos grandes zonas. Tenemos la corteza, ¿ok? Que es lo que está inmediatamente por debajo de la cápsula. Esto que les estoy señalando acá, todo esto es la corteza, ¿ok? Y lo que se encuentra debajo de la corteza toma el nombre de médula, digamos es la parte más central del riñón. Esa médula se encuentra seccionada o se encuentra fragmentada en varios trozos que toman el nombre de pirámide renal, ¿ok? Esto que ustedes están viendo acá es la pirámide renal. Esta pirámide renal tiene una base, ¿ok? Que es esta que están viendo acá, mira hacia la cápsula del riñón, mira hacia la corteza del riñón, ¿ok? Y tiene una parte apical. Esa parte apical entra en contacto directo con lo que vendría siendo la cáliz menor y es aquí donde desemboca la orina, ¿ok? Que se está formando para posteriormente ingresar a la cáliz mayor y posteriormente ingresar a la pelvis renal y posteriormente llegar hacia el uréter y descender hasta la vejiga. ¿Ok? Contado que en el caso del riñón existe una cápsula, ¿ok? Que es esta parte que ustedes ven acá, esta parte más periférica, ¿ok? El borde del riñón se considera que es la cápsula y que está formado por tejido conectivo colágeno denso, ¿ok? El tejido conectivo colágeno denso no es más que un tejido conectivo rico en fibras de colágeno, ¿ok? Y tenemos el parénquima, que es la parte funcional del órgano, que se divide en dos partes, en corteza y en médula. En el caso de este preparado, lo único que se está observando como tal es la corteza, no se está observando la médula. ¿Ok? De todos modos, en la diapositiva que sigue, sí hay un preparado un poquito más alejado, con menos aumento, donde sí podemos observar la corteza y la médula. No se preocupen, ya yo se los voy a mostrar. ¿Ok? Entonces, aquí en la corteza lo que predominan son las nefronas, más concretamente los corpúsculos renales de las nefronas. Entonces, esto que estamos viendo acá, muchachos, esta parte, esta estructura que tiene como forma circular, hace referencia al glomérulo renal del corpúsculo renal que se encuentra específicamente a nivel de la corteza. ¿Ok? Todo esto que ustedes están observando acá es el glomérulo renal, es decir, el ovillo de capilares, los vasos sanguíneos que nacen de la arteriola aferente.
Entonces, estos se encuentran predominantemente a nivel de la corteza. ¿Ok? En el resto de la corteza podemos observar algunas otras estructuras como esta que están observando acá. Todo esto son parte del sistema tubular. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es lo que vamos a ir estudiando en las siguientes diapositivas. Entonces, fíjense, esto es un preparado histológico de riñón un poco menos amplio, ¿ok? En donde estamos observando la parte periférica, fíjense, cápsula de tejido conectivo colágeno denso y parénquima, todo lo que se encuentra por debajo de la cápsula, es decir, todo esto es parénquima, todo esto es parénquima, todo esto es parénquima, todo esto es parénquima, ¿ok? Y el parénquima se encuentra seccionado en dos partes, una corteza y una médula, ¿ok? Ok, entonces, tenemos acá lo que vendría siendo la unidad funcional del riñón. Tenemos que tomar en consideración que en el riñón, cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de unidades funcionales, 1 millón de nefronas, ¿ok? Son muchísimas, entonces son 1 millón de estructuras produciendo orina diariamente, ¿ok? Entonces, la unidad funcional del riñón está comprendida por dos estructuras principales, la nefrona, ¿ok? Que es lo primordial, lo más importante de todo, y en una última instancia los tubos colectores, que ya se los había mencionado con anterioridad. Ahora bien, vamos a señalar estas estructuras en la foto que les acabo de poner acá, ¿ok? La nefrona comienza acá, ¿ok? Comienza aquí con el corpúsculo renal, ¿vale? Y culmina acá, ¿ok? Ahora, todo esto, todo este tubo amarillo que ustedes ven acá, que desciende, 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 ¿ok? Toma el nombre de tubo colector y desemboca aquí, donde se supone que debería estar el área cribosa. Es lo que les estoy comentando, ¿no? Los pongo en contexto. Esto que está aquí arribita es la cápsula, esto es la corteza y esto es la médula, ¿ok? Como les había comentado, la unidad funcional del riñón nace específicamente a nivel de la corteza, donde se encuentran los corpúsculos renales. ¿Ok? A partir de allí tenemos entonces el sistema tubular, que son todos estos túbulos que ven hasta acá, ¿ok? Que llegan posteriormente hacia el tubo colector y desembocan en el tubo colector. Y luego la orina pasa a través del tubo colector hasta llegar a esta área cribosa o a la papila renal que desemboca en, la, en el área cribosa. ¿Ok? Entonces, posteriormente, esta orina que pasó a través del área cribosa pasa hacia la cáliz menor y así sucesivamente hasta llegar a lo que vendría siendo el uréter. ¿Ok? Bien. Bien, entonces, la nefrona, por su parte, está constituida por el corpúsculo renal, ¿ok? Esto que ustedes están viendo acá, y la porción tubular, ¿ok? Esta porción tubular tiene varios segmentos que yo estoy seguro que en algún momento, o en el poco tiempo que ustedes llevan estudiando histología, lo habrán leído en algún sitio, lo habrán visto por lo menos en el CD práctico de histología de la universidad. Les hablan de dos tipos, de dos túbulos, digamos, desde el punto de vista macro, o sea, digamos, a grandes rasgos estamos hablando de dos túbulos, ¿no? De un túbulo proximal y de un túbulo distal. Yo les voy a explicar cuál es el túbulo proximal y cuál es el túbulo distal. Supongamos que esta línea divide lo que vendría siendo lo proximal de lo distal, ¿ok? Cuando yo hablo de túbulo proximal, estoy haciendo referencia a una parte del sistema tubular que está directamente relacionada o que está muy cerca del corpúsculo renal, de esta estructura que está acá. Entonces, cada vez que yo hablo de tubo proximal, estoy haciendo referencia a la porción tubular, que se encuentra más próxima o más cercano al corpúsculo renal. Y luego tengo el túbulo distal, que a diferencia del túbulo proximal, ¿ok? Se encuentra alejado de lo que vendría siendo el corpúsculo renal. Es decir, desde acá, desde esta línea roja, hasta
acá, hasta acá. Todo esto es túbulo distal. Bien, entonces túbulo proximal desde aquí hasta acá y túbulo distal desde acá hasta acá. Este pequeño segmento que estamos viendo acá se denomina segmento delgado y es la porción más delgada de la porción tubular de la nefrona. ¿Ok? Y yo estoy seguro que han escuchado otro término más en el poco tiempo que llevan estudiando histología y ustedes, hasta el sol de hoy, probablemente no sepan qué es. No se preocupen porque ese término se termina de comprender en esta clase y es el asa de Henle. ¿Ok? El asa de Henle es el término que nosotros utilizamos para referirnos a tres segmentos específicos de la porción tubular del nefrón. Más concretamente, la pars recta del túbulo proximal, el segmento delgado y la pars recta del túbulo distal. ¿Ok? Les explico. Los túbulos proximales y los túbulos distales se subdividen a su vez en dos segmentos, o en dos o en tres segmentos. ¿Ok? Por ejemplo, el túbulo proximal tiene una pars convoluta o una porción contorneada, que es esta zona azul. Eso se llama pars convoluta o túbulo contorneado proximal. ¿Por qué se le llama contorneado? Porque su trayecto no es lineal, no es recto, es contorneado. Es un trayecto sinuoso. ¿Ok? Esa es la palabra correcta. Y la pars recta, que es la porción recta del túbulo proximal, que es este que están viendo acá en color amarillo, desde aquí hasta acá. Eso se llama túbulo recto proximal. ¿Ok? ¿Por qué es proximal? Porque está cerca del corpúsculo. ¿Y por qué es recto? Porque su trayecto es recto. ¿Ok? Lo mismo pasa con el túbulo distal. El túbulo distal tiene una pars recta o una porción recta o un túbulo recto distal, que es todo esto, desde aquí hasta acá. Esta es la porción recta del túbulo distal. Bien. Y tiene también una mácula densa, que es esta parte que está acá, que se encuentra justamente por detrás del polo vascular del corpúsculo renal. ¿Ok? Y tiene también una pars convoluta, una porción contorneada, ¿ok? Que es la parte del túbulo distal que tiene un trayecto sinuoso, al igual que el del túbulo contorneado proximal, ¿ok? Entonces, lo que yo conozco como asa de Henle son estas tres cosas. La pars recta del túbulo proximal, es decir, esta parte amarilla, el segmento delgado, que es esta pequeña parte, esta parte más delgadita, y la pars recta del túbulo distal, que es este tubo grueso y recto. ¿Ok? La pars recta del túbulo distal. En conjunto, se le denomina asa de Henle. ¿Ok? Bien. Otra de las cosas que hay que tomar en consideración es que dependiendo de la posición del corpúsculo renal, podemos hablar de dos tipos de nefronas. Tenemos las nefronas corticales, que son aquellas nefronas que están en la parte más alta o en la parte más superficial de la corteza renal, ¿ok? Y la nefrona yuxtamedular, que es aquel segmento, o mejor dicho, aquella nefrona que se encuentra en la parte más baja o en la parte más interna de la corteza. Ojo, sigue estando dentro de la corteza, se sigue originando dentro de la corteza. Lo que sí, o lo que sucede básicamente es que se ubica de una manera muy próxima al límite entre la corteza y la médula, ¿ok? Ajá, ¿y para qué me sirve esto? ¿Por qué esto es importante? Pues básicamente porque el sistema tubular de una nefrona cortical es diferente al de una nefrona yuxtamedular. ¿Ok? La nefrona cortical tiene un asa de Henle que penetra de una manera muy superficial dentro de lo que vendría siendo la médula, a diferencia de la nefrona yuxtamedular, la cual sí penetra a mucha profundidad dentro de lo que vendría siendo la médula. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, el segmento delgado del asa de Henle es muchísimo más largo e inclusive tiene dos porciones, una porción descendente del segmento delgado, que es una porción descendente del segmento delgado, que es este que ustedes están viendo acá, ¿ok?
la que está a la derecha, esta parte, esta es la porción descendente del segmento delgado, ¿ok? Y esta que es la porción ascendente del segmento delgado, ¿ok? Entonces, esa es una de las diferencias y eso es generalmente pregunta de examen, o sea, ¿en qué se diferencia el sistema tubular de una nefrona cortical y una nefrona yuxtamedular? ¿Ok? Ustedes lo que van a responder básicamente es que el asa de Henle en la nefrona yuxtamedular es más largo, penetra a mayor profundidad dentro de la médula y tiene dos segmentos, una porción descendente, vuelvo y repito, que es esta que está acá, y una porción ascendente, que es esta que ustedes están viendo acá. ¿Ok? Bien. Ok. Eh, vamos a... Vamos a detallar un poquito dos términos que muchas veces se utilizan como sinónimo, sin embargo no son lo mismo, y es el término de glomérulo renal y el término de corpúsculo renal. ¿Ok? Una cosa tiene que ver con la otra, sí, pero no son sinónimos, son cosas diferentes, ¿no? Cuando yo hablo de glomérulo renal, estoy haciendo referencia al ovillo capilar que nace de la arteriola aferente. Es decir, esta arteriola, ¿ok? Se va a dividir y va a dar origen a múltiples ramas, múltiples capilares, múltiples asas capilares, las cuales van a formar algo así como especie de una bola de estambre, ¿ok? A eso nos referimos con ovillo. El término ovillo hace referencia a una bola, ¿ok? Muy similar, por ejemplo, a esas bolas de estambre, ¿no? Este, este ovillo capilar, ¿vale? Son capilares que se encuentran anastomosados y se encuentran unos encima del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí es donde se produce el filtrado de la sangre, ¿ok? A nivel de lo que vendría siendo el glomérulo renal. La sangre ingresa a través de la arteriola aferente y ya una vez aquí en el ovillo capilar, básicamente lo que ocurre es que la sangre pasa hacia este espacio que ustedes observan acá, que se llama espacio capsular, ¿ok? La sangre pasa para acá, la sangre pasa para acá a través de una membrana que filtra la sangre, ¿ok? Filtra la sangre para poder formar el ultrafiltrado, ¿ok? Y luego tenemos esta arteriola que se denomina la arteriola eferente, ¿ok? Bueno, entonces, eso es el glomérulo renal. El glomérulo renal es esto, el ovillo capilar, ¿bien? Ahora, el corpúsculo renal es el glomérulo renal más su cápsula, ¿ok? Es decir, lo que lo rodea, ¿bien? Yo estoy seguro que también habrán escuchado este término, lo habrán escuchado en algún punto del estudio de histología, de lo que llevan hasta ahora, pero seguramente no habían entendido o no sabían con exactitud de qué se trataba, ¿ok? Simplemente lo repetían, a mí me pasó, simplemente lo repetíamos porque, bueno, salía en los preparados histológicos, salía en las guías de la universidad, etcétera, pero al final de cuentas, como estábamos empezando en histología, probablemente ni siquiera sabíamos de qué estábamos hablando, ¿ok? Bueno, precisamente la cápsula de Bowman, ¿ok? Es esta estructura que ustedes están observando acá. Esto que está constituido a su vez por dos hojas o por dos láminas, ¿ok? Una hoja visceral, ¿ok? Que son un conjunto de células que se adhieren a las paredes del glomérulo, son estas células que ustedes observan acá, ¿ok? Que toman el nombre de podocitos, ¿ok? Y estas células que ustedes están viendo acá en la parte más periférica, que se denomina hoja parietal de la cápsula de Bowman, ¿ok? Entonces, cuando ustedes le pregunten en una clase, o en una prueba cómo está constituida la cápsula de Bowman, ustedes van a decir que hay una hoja visceral constituido por podocitos, que son estas células amarillas que ven acá en la foto, que se encuentran adheridos a la pared de los vasos sanguíneos, ¿ok? Y esto que ven acá, que es la hoja parietal, perdón, la hoja parietal de la cápsula de Bowman, que es un epitelio plano simple. ¿Por qué es un epitelio plano simple? Porque si ustedes se fijan, las células que están acá son células aplanadas en sentido anteroposterior. ¿Ok? Y eso se observa perfectamente en los preparados histológicos.
Entre la hoja visceral de la cápsula de Bowman y la hoja parietal de la cápsula de Bowman existe un espacio, este espacio que ustedes están viendo acá. Ese espacio se llama el espacio capsular o espacio de Bowman. Aquí es donde cae el ultrafiltrado, ¿ok? Que sale de los glomérulos renales, ¿ok? Ahora, la luz del espacio capsular se comunica directamente con la luz del sistema tubular, más concretamente con la del túbulo proximal, el primer segmento del túbulo proximal, que es el túbulo contorneado proximal. O sea, que todo lo que filtre para acá y para acá, al espacio capsular, pasa inmediatamente acá, al túbulo contorneado proximal. ¿Por qué? Porque el espacio capsular se comunica directamente con esa parte del túbulo proximal. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, el epitelio del túbulo proximal cambia. ¿Ok? Es un epitelio completamente diferente, que hay una transición. De aquí para acá tenemos epitelio plano simple y de aquí para acá tenemos un epitelio que es un epitelio cúbico simple. Claro, en esta imagen no se detalla bien, parece más bien un epitelio prismático, pero es un epitelio cúbico simple. Y se van a dar cuenta de eso en las próximas diapositivas. ¿Ok? A ver, ¿qué más les puedo decir de esto? La cápsula de Bowman tiene dos polos. Tienes un polo urinario, ¿ok? Que es donde se encuentra esto, o mejor dicho, estos polos son del corpúsculo renal, ¿ok? El corpúsculo renal tiene dos polos, el polo urinario, que es este que está acá, ¿vale? Donde cae la orina, y un polo vascular, que es este de aquí arriba, donde se encuentran las arteriolas, la arteriola aferente y la arteriola eferente. Y esta está en contacto directo con lo que vendría siendo la mácula densa, ¿ok? Esto es la mácula densa que forma parte del túbulo distal. ¿Ok? De todos modos, no se preocupen, si no entienden esto, lo vamos a ir explicando a medida que vayamos avanzando. Entonces, si ustedes le preguntan qué se encuentra en el polo vascular del corpúsculo renal, ustedes dicen la arteriola aferente y la mácula densa. ¿Y la mácula densa de dónde sale? Del túbulo distal. ¿Ok? De todos modos, ya vamos a hablar más a profundidad de la mácula densa. Ok, esto es un preparado histológico, estamos viendo exactamente lo mismo, una corteza, ok, de riñón, y bueno, lo que estamos viendo en pantalla, ok, son dos corpúsculos renales, ¿no? Esto es un corpúsculo renal y esto es otro corpúsculo renal, ¿bien? Como les había comentado, el corpúsculo renal se compone de dos cosas, un glomérulo, ¿bien? Que es esto que ustedes están viendo acá, todo esto es el glomérulo, y una cápsula, ¿ok? Que está formado por dos hojas. La hoja parietal, que se encuentra acá, adherida a la pared del glomérulo, y la hoja visceral, ¿ok? Que es la que se encuentra adherida a la pared del glomérulo, y la hoja parietal, que es esta que está acá, que se encuentra adherida a el resto del parénquima renal, ¿no? Y está constituido por un epitelio plano simple, ¿ok? Bien, acá se encuentra la mácula, si ustedes se fijan. Acá se supone que entraría la arteriola aferente y por aquí saldría la arteriola eferente, ¿correcto? Bueno, entonces, esto que se encuentra aquí atrás es parte del túbulo distal. Y estas células que se encuentran por detrás del polo vascular del corpúsculo renal toman el nombre de mácula densa. Eso es a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de mácula densa. Bien. Este espacio blanco que ven acá es el espacio capsular o espacio de Bowman, donde cae el ultrafiltrado. Ok. Entonces, bueno, esta diapositiva era para explicarles cuál era la diferencia de la nefrona yuxtamedular y la nefrona cortical. Ya yo les dije, la diferencia entre una y otra es que la nefrona cortical se encuentra en una parte más alta de la corteza y la nefrona yuxtamedular, a pesar de que también se encuentra a nivel de la corteza, se encuentra en el límite entre la médula y la corteza. ¿Ok? Entonces, esto es médula y esto es corteza. La yuxtamedular está aquí abajo y la cortical está aquí arriba. ¿Ok? ¿Hay diferencias en lo que respecta al túbulo, a la porción tubular? Sí, por supuesto, les había comentado
También que la porción tubular de la nefrona yuxtamedular penetra a mayor profundidad que la cortical. Fíjense dónde está la cortical, hasta dónde llega hasta acá, ¿ok? Y la yuxtamedular llega hasta acá abajo, ¿bien? Hay diferencias también en lo que respecta al segmento delgado, ya eso lo expliqué, ¿ok? Más de lo mismo. Esto es para explicarle también acerca de lo que era el corpúsculo renal. Bueno, ya les adelanté esto, les dije que el corpúsculo renal se compone del glomérulo, ¿ok? Que son estos vasos sanguíneos, estas asas capilares que salen de la arteriola aferente, ¿ok? Que nacen de la arteriola aferente y sale de, o sea, y digamos que todo lo que no se filtró pasa posteriormente a través de la arteriola eferente, ¿no? Y les dije también que hay una cápsula, que es la parte que reviste al glomérulo renal, ¿no? Bien, más de lo mismo, esto es otro corpúsculo renal donde vemos la cápsula, el espacio urinario y el glomérulo renal. Bien, ya les hablé de la capa visceral, la capa parietal. Esto es lo mismo pero visto en microscopio electrónico. Esto es el glomérulo y lo que está por fuera es el espacio y la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Bien, y esto que ven aquí es el túbulo proximal. ¿Ok? Bien. Ok, ahora llegamos a la región mesangial. ¿Qué es la región mesangial? La región mesangial es básicamente la zona central del ovillo glomerular. ¿Ok? Si ustedes se fijan a nivel del glomérulo, ¿ok? Si ustedes ponen especial atención, se van a dar cuenta que en los cortes histológicos hay una gran cantidad de células que se observan de una manera muy difusa y no se logra distinguir con exactitud sus características. Estas células son precisamente las células de la región mesangial, las cuales se encuentran nadando en una matriz que toma el nombre de matriz mesangial. ¿Ok? Las células mesangiales las puedes diferenciar de otro tipo de células porque presentan un núcleo oscuro y bastante grande, observable al microscopio óptico. Tienen una forma irregular, como les había comentado, su forma es bastante extraña, no se logra, digamos, distinguir cuál es la forma exacta de estas células y tienen múltiples prolongaciones citoplasmáticas y no se sabe con exactitud cuál es la función de estas células. Se tienen algunas teorías, mas sin embargo no están confirmadas. ¿Ok? Fíjense, estas células que ven aquí, en la parte central del glomérulo, son las células mesangiales. Si ustedes se fijan, tienen un núcleo celular grande, oscuro, no se observa o no se logra distinguir con exactitud cuál es la forma de estas células, ¿ok? Pero bueno, desde el punto de vista de microscopía electrónica, se logran detallar algunos aspectos que no se logran ver a la microscopía óptica, ¿ok? Bien, eh, esta imagen, ¿ok? Se las traje para que ustedes vean más o menos cómo se relaciona el podocito de la hoja visceral o los que forman parte de la hoja visceral de la cápsula de Bowman con lo que vendría siendo el endotelio capilar, ¿ok? Imagínense que esto que ustedes ven acá es un capilar, ¿ok? De hecho, aquí están observando el endotelio. Este endotelio es un endotelio tipo fenestrado porque presenta estos poros, estos orificios, estas fenestraciones, ¿ok? Este endotelio está relacionado con una lámina que se llama la lámina basal, ¿ok? Que es esta que está acá, esta lámina azul toma el nombre de lámina basal, ¿ok? Esta lámina basal se relaciona con estas estructuras que se llaman pedicelos. ¿Pero de dónde salen los pedicelos? De los podocitos, ¿ok? Entonces recuerden, los podocitos son los que forman la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Y como les había comentado, estas son células que presentan múltiples ramificaciones. Ramificaciones primarias o prolongaciones primarias, las cuales van a dar origen a las prolongaciones secundarias, ¿ok? Y estas a su vez se van a comportar como pedicelos, ¿ok? Si ustedes se fijan en esta foto, en esta imagen, los pedicelos no están unidos unos con otros, sino que existe un espacio que separa a un pedicelo de otro. Ese espacio se llama ranura de filtración,
¿ok? Y esto tiene muchísimo que ver con la función de la porción filtrante de la nefrona, ¿ok? Como yo les había comentado, la función de la porción filtrante es filtrar el plasma sanguíneo y formar un líquido que se denomina ultrafiltrado, ¿ok? Este ultrafiltrado es un líquido que tiene una composición algo similar a la del plasma sanguíneo, con la única diferencia que no existen proteínas, ¿ok? Básicamente lo que quiere decir que existe una membrana periférica, ¿ok? Que ayuda a evitar el paso de algunos elementos y permite el paso de otros. Es decir, es una membrana selectiva. Permite el paso de algunos componentes, pero de otros no, porque excluye a las proteínas, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Parte de esta membrana, ¿ok? Se compone a partir de esta ranura de filtración, a partir de este espacio existente entre un pedicelo y otro. Pero bueno, ya lo vamos a ir detallando más adelante, ¿ok? Ok, esto es lo mismo, pero observado a microscopía electrónica de barrido, ¿ok? Aquí lo que estamos observando es un podocito. Fíjense, este es el podocito, esta es la hoja visceral de la cápsula de Bowman, ¿ok? Y estas son las ramificaciones de estos podocitos. Fíjense que hay prolongaciones primarias que son un poquito más grandes y prolongaciones secundarias que son más pequeñitas, que terminan formando los pedicelos. Y entre un pedicelo y otro existe el espacio que es la ranura de filtración. ¿Bien? Entonces, esto es lo mismo. Esto que ven aquí son las paticas, ¿ok? Las paticas del podocito, y lo que hay entre una patica y otra, ¿ok? Se llama ranura de filtración. Este espacio es la ranura de filtración, ¿ok? Esto que ven acá es parte de la membrana que les había comentado, ya la vamos a ver más adelante, ¿ok? Y esto que está aquí es la luz capilar, y esto que está acá es el endotelio capilar, ¿ok? Creo que sí se están ubicando bastante bien, ¿no? Entonces, esto es el endotelio capilar, ¿ok? El endotelio del vaso sanguíneo. Esto es la luz del capilar, ¿ok? La parte de adentro donde circula la sangre. Y inmediatamente por encima de la luz capilar debería existir una membrana basal, ¿ok? Y todo esto que ustedes observan acá forma parte de esa membrana, que básicamente lo que hace es actuar como un medio selectivo que permite el paso de determinados tipos de moléculas e impide el paso de otras, ¿ok? Y este espacio chiquitico que ven acá, que es la ranura de filtración, ¿ok? Bien, muy bien. Lo que quiere decir que la sangre circula de esta manera, de adentro, desde la luz capilar, hacia afuera, ¿ok? Se supone que lo que debería existir acá es el espacio de Bowman. Entonces la sangre pasa así. Los componentes de la sangre, las biomoléculas, los electrolitos, las moléculas de agua, pasan en esta dirección a través de la membrana y la ranura de filtración. ¿Ok? Bien. Luego tenemos la lámina basal glomerular, que forma parte de esta membrana basal glomerular. ¿Ok? Y su función es básicamente separar los pedículos de los podocitos o los pies de los podocitos del endotelio capilar. ¿Ok? Desde el punto de vista ultraestructural, es decir, a la microscopía electrónica, se logra detallar que esta lámina basal glomerular se compone de tres capas: una lámina rara externa, una lámina densa y una lámina rara interna. ¿Ok? Esta lámina rara externa tiene una molécula, un determinado tipo de carbohidrato que toma el nombre de heparansulfato. ¿Ok? La lámina densa, por su parte, tiene colágeno tipo 4, tiene laminina y también tiene heparansulfato. Y la lámina rara interna también tiene heparansulfato. Pero entonces, ¿por qué es tan importante tener heparansulfato? ¿Qué tiene ese heparansulfato que contribuye al funcionamiento de la lámina basal glomerular? Les explico. Esto es muy interesante y esto se ve en fisiología. ¿Ok? Entonces les voy adelantando un poquito para que puedan entender todo.
El heparansulfato es una biomolécula, ¿ok? Que tiene una carga eléctrica neta negativa, ¿ok? Repito, tiene carga eléctrica negativa. Entonces, en la lámina rara externa, en la lámina densa y en la lámina rara interna, que forman parte de la membrana basal glomerular, ¿ok? Existe una gran cantidad de heparansulfato con carga eléctrica negativa, lo que quiere decir que la membrana basal glomerular, más concretamente la lámina basal glomerular, tiene una gran carga eléctrica negativa, ¿ok? O sea, esa membrana en concreto, todo eso, es negativo, ¿ok? ¿Y por qué esto es importante? Porque esto es la base para la filtración de algunos componentes de la sangre y la exclusión de otros componentes de la sangre. ¿Cuáles son esos componentes de la sangre? Las proteínas, ¿ok? Es por esa razón que en condiciones normales, en condiciones fisiológicas, cuando no existe ningún tipo de patología renal, ¿ok? Las proteínas no son filtradas, no forman parte del ultrafiltrado del plasma, no llegan a formar parte de la orina en condiciones normales. Porque si la lámina basal glomerular está indemne, es decir, no hay daño sobre la lámina basal glomerular y no se afectó la negatividad de la lámina basal glomerular, entonces las proteínas no pasan. Pero, ¿por qué sucede esto? Esto sucede porque las proteínas que circulan a través de la sangre a pH fisiológico entre 7.35 y 7.45 tienen carga eléctrica negativa, al igual que el heparansulfato. Entonces, polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen, eh, polos iguales se repelen. Como la lámina basal glomerular tiene carga eléctrica negativa y las proteínas a pH fisiológico tienen carga eléctrica negativa, entonces se rechaza las proteínas cuando intentan pasar a través de la lámina basal glomerular. ¿Ok? Eso se llama rechazo electrostático. Como tenemos dos estructuras con carga eléctrica negativa, estas no se atraen, sino que se rechazan entre sí. Por esa razón, en ningún momento la proteína pasa hacia el espacio de Bowman, ¿ok? Porque la lámina basal glomerular no lo deja, ¿ok? Hay un síndrome, eso lo van a ver en tercer año, que se denomina síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es un conjunto de signos y síntomas que aparecen cuando hay daño en la lámina basal glomerular, cuando hay pérdida de la negatividad de la lámina basal glomerular. Entonces, estos son pacientes que tienen proteinuria. La proteinuria es la excreción de proteínas a través de la orina, ¿ok? Básicamente lo que ocurre es que todas las proteínas de la sangre, como por ejemplo la albúmina, ¿ok? Son expulsados a través de la orina porque por diferentes mecanismos fisiopatológicos hubo un daño en la lámina basal glomerular que hizo que la lámina basal glomerular perdiera su carga eléctrica negativa, ¿ok? Bien, esto es más de lo mismo, muchachos. Aquí lo que van a evidenciar como tal, bueno, el endotelio capilar, esto es la lámina rara interna, esto que ven aquí, la parte más gris, es la lámina densa y lo que se encontraría por acá vendría siendo la lámina rara externa y las ranuras de filtración aquí arribita, ¿ok? Entonces, por ponerles un ejemplo, las proteínas intentarían pasar a través de esto, ¿ok? Pero como la lámina basal glomerular está cargada de heparansulfato y tiene carga eléctrica negativa, básicamente lo que va a ocurrir es que estas proteínas van a rebotar de nuevo hacia la luz capilar, ¿ok? No van a poder pasar por el rechazo electrostático. Bien, barrera de filtración glomerular, más de lo mismo, más de lo que les he venido comentando. La única diferencia es que cuando nosotros hacemos referencia a este término es que estamos hablando de todo en conjunto. O sea, la barrera de filtración glomerular no es más que el endotelio capilar, la lámina basal glomerular con su lámina rara externa, lámina rara interna y la lámina densa y las ranuras de filtración. Todo en conjunto toma el nombre de barrera de filtración glomerular. ¿Ok? Bien, todo eso es la barrera de filtración glomerular, observado en microscopía electrónica. Ahora bien, ya pasamos la parte o el sistema de filtración, ahora llegamos al sistema tubular. ¿Ok?
desde el punto de vista histológico, ¿no? Ya sabemos un poquito las generalidades del sistema tubular, ya sabemos qué es el asa de Henle, qué es el túbulo contorneado proximal, qué es el túbulo recto proximal, ya sabemos qué es el tubo colector, ya sabemos qué es todo eso, ¿ok? Ahora nos interesa ver todo esto y aprender a reconocerlo desde el punto de vista histológico. Bueno, esta imagen se las traje para que ustedes sepan más o menos cómo se observan los túbulos en microscopía óptica, ¿ok? Más o menos así se verían, ¿bien? Pero vámonos a los preparados histológicos para que los podamos observar de verdad, ¿no? En una muestra real. Bien, esto es un preparado histológico de riñón con un aumento de 10x. Tenemos una tinción de hematoxilina y eosina. Y estamos focalizados específicamente sobre la corteza renal. ¿Ok? ¿Qué observamos acá? Esto es el corpúsculo renal. ¿Ok? Esto es otro corpúsculo renal. Bien. Entonces, ojo, un datico. Esto es sumamente importante que se los diga para que ustedes eh, sepan reconocer bien dónde se encuentran ubicados los preparados histológicos que les muestren. Si ustedes observan un glomérulo renal o un corpúsculo renal, ¿ok? Ya ustedes saben automáticamente que están localizados en la corteza renal. Recuerden que en la corteza es donde se encuentran las nefronas, o mejor dicho, los corpúsculos renales de las nefronas corticales y los corpúsculos renales de las nefronas yuxtamedulares, ¿ok? Entonces, cada vez que ustedes observen esto en un preparado histológico, ya ustedes saben que están en corteza, no están en médula, porque en la médula no hay corpúsculos renales, solo están en la corteza, ¿ok? Entonces, esto es un datico importante que les dice dónde se encuentran ubicados, ¿ok? Y eso es un puntico más en una prueba. Bien, ok. Todo lo que se encuentra alrededor de este corpúsculo renal, ¿ok? Son túbulos. Esto es un túbulo, específicamente un túbulo contorneado proximal, ¿ok? Esto también es un túbulo proximal. ¿Qué más? Esto también es un túbulo contorneado proximal, ¿ok? Aquí se ven varios túbulos contorneados proximales porque, digamos, periféricamente a lo que vendría siendo el corpúsculo renal, siempre vas a encontrar una gran cantidad de túbulos contorneados proximales. Recuérdense de esta foto. Vean acá, vean dónde está el corpúsculo, siempre está en la corteza, independientemente de si es cortical o es yuxtamedular, y lo que está inmediatamente por fuera es túbulo contorneado proximal. Entonces, si ustedes ven este preparado histológico, se van a dar cuenta que hay mucho túbulo contorneado proximal. Ejemplo, esto es un túbulo contorneado proximal y este también es un túbulo contorneado proximal. ¿Ok? También se ven túbulos rectos proximales, como este es un túbulo recto proximal. ¿Ok? Y así varios más. Este también es un túbulo recto proximal. O sea, todo lo proximal, como su nombre lo indica, está cerca del corpúsculo renal. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo reconozco que eso es un túbulo contorneado proximal? ¿Cómo sé que eso es un túbulo recto proximal? ¿Cómo lo diferencio de los túbulos distales? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Bueno, como dato curioso, les digo que mediante la filtración glomerular al día se producen 180 mililitros ultrafiltrados. El 99% de esos 180 mililitros se reabsorben en la porción tubular del nefrón y de los tubos colectores. Creo que les había comentado al inicio de la presentación que a medida de que avanza ese ultrafiltrado que se generó a nivel de la porción o del sistema filtrante, ¿ok? A medida de que ese ultrafiltrado pasa a través de los túbulos, se va cambiando la composición de la misma. ¿Por qué? Porque otra de las funciones de los túbulos, además de facilitar el transporte del ultrafiltrado, es cambiar la composición de la orina, ¿ok? ¿Cómo se hace? Reabsorbiendo sustancias como los aminoácidos, como la glucosa, como los electrolitos, como el agua, ¿ok? Entonces cambia muchísimo la concentración y el volumen de la orina que se está formando a medida de que este va pasando a través del túbulo proximal, a través del túbulo distal, a través del segmento delgado, a través del tubo colector, etcétera, etcétera, etcétera. Concretamente,
a nivel de lo que vendría siendo el túbulo proximal, más que todo en el túbulo contorneado proximal, se reabsorben algunas biomoléculas, como por ejemplo el agua, como por ejemplo se reabsorbe también aminoácidos, glucosa, ¿ok? Sobre todo esto es lo que se absorbe a nivel del túbulo contorneado proximal y a nivel del túbulo proximal en general, ¿ok? Ahora, ¿por qué sucede esto? Esto sucede por varias cosas y esto está directamente relacionado con lo que nosotros vemos desde el punto de vista histológico, ¿ok? Una de las características fundamentales del túbulo proximal que lo diferencian del túbulo distal es que tenemos especializaciones apicales de membrana, cosa que no existe en el segmento delgado y cosa que no existe en el túbulo distal. Entonces, eso es una de las cosas que ustedes tienen que tomar en consideración y esto está relacionado con lo que les estoy diciendo. ¿Cuál eran, digamos que la especialización apical de membrana que se encuentra acá en el túbulo proximal es precisamente el ribete en cepillo y la función del ribete en cepillo era aumentar la superficie de absorción, ¿ok? Entonces, esto está directamente relacionado con esto que les estoy comentando. En el túbulo proximal se reabsorbe agua, se reabsorben aminoácidos, se reabsorbe glucosa. Yo necesito aumentar la superficie de absorción. Yo necesito esos pelitos, ¿ok? Que me van a dar un poquito más de longitud de membrana para poder anclar diferentes proteínas que me van a permitir reabsorber esa glucosa, reabsorber esos aminoácidos, reabsorber esa agua a nivel del túbulo proximal antes de que pasen a otro segmento de la porción tubular del nefrón, ¿ok? Entonces, en los túbulos proximales, además de la especialización apical de membrana, el ribete en cepillo, también tenemos un determinado tipo de transportador de membrana que se llama acuoporina tipo 1. La acuoporina tipo 1 es un transportador de membrana que va a facilitar la absorción de agua, cosa que pasa en el túbulo proximal. Aquí se absorbe agua, al igual que en el tubo colector, pero eso se hace a través de otra cuoporina que se llama cuoporina tipo 2. De todos modos, no se preocupen, eso lo voy a explicar más adelante. ¿Ok? Ahora, las sustancias disueltas, ¿ok? O sea, digamos no el agua, sino el resto de los componentes, los solutos, ¿ok? Se van a absorber o por difusión facilitada, ¿ok? También a través de un transportador proteico de membrana sin el uso de energía ATP, a través de transporte activo, que es prácticamente lo mismo, es, digamos, el paso de ese soluto a través de la membrana, pero usando energía ATP, ¿ok? O por endocitosis, ¿bien? Ahora, la glucosa y los aminoácidos son reabsorbidos por completo en el túbulo contorneado proximal. Otra cosa, y esto también es un datico bastante interesante. Si a ustedes les gustan ese tipo de datos, pues probablemente lo van a disfrutar, lo van a poner en práctica y sobre todo los va a ayudar a entender lo que sigue en las próximas materias, ¿no? La glucosa, ¿ok? Se absorbe en su totalidad a nivel del túbulo contorneado proximal por medio de un transportador proteico que se llama el transportador SGLT, ¿ok? ¿Qué sucede? En condiciones normales, ¿ok? No debería haber glucosa en orina, ¿ok? No se debe expulsar glucosa en orina y tampoco se debe expulsar proteínas en orina. Eso es patológico. Ya sabemos que si hay un daño en la membrana de filtración glomerular, ¿ok? Se filtran las proteínas. Pero en el caso de la glucosa, ¿qué es lo que significaría la presencia de glucosa en la orina? ¿Ok? Eso es un marcador bastante importante, ¿ok? Desde el punto de vista clínico, porque nos puede hablar, por ejemplo, de pacientes que presentan diabetes, ¿ok? ¿Qué sucede con los pacientes diabéticos? El paciente diabético se caracteriza o sea, ya sea porque o no produce insulina o porque produce la insulina pero no la utiliza. La insulina, para ponérselos, digamos, de una manera bastante sencilla, es básicamente una, como especie de una llave, ¿ok? Que abre una compuerta dentro de la célula, ¿ok? Digamos, a nivel de la membrana celular y permite que la glucosa que está circulando a través de la sangre pueda pasar hacia la célula para que esta célula pueda obtener energía a partir de esa glucosa. Entonces,
¿Qué es lo que sucede en el paciente diabético? El paciente diabético no produce insulina o en su defecto tiene resistencia a la insulina. Entonces, esta llave no puede abrir esa compuerta y la glucosa se almacena dentro, o sea, se almacena en la sangre. Por esa razón, cuando tú le mides la glicemia a un paciente diabético, te vas a encontrar con un estado de hiperglicemia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de glucosa porque no se está utilizando esa glucosa debido o a que no se produce la insulina o debido a que eh, el paciente es resistente a la insulina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un estado de hiperglicemia, o sea, tenemos una gran cantidad de glucosa en sangre por encima de 180 miligramos por decilitro, básicamente lo que ocurre es que el transportador SGLT pierde la capacidad para poder reabsorber la glucosa, ¿ok? Entonces, la glucosa termina expulsándose a través de la orina, ¿ok? Entonces, eso es un marcador importante desde el punto de vista eh, clínico, desde el punto de vista semiológico, eso nos habla de un estado de hiperglicemia, cuando los pacientes expulsan glucosa a través de la orina. Eso se llama glucosuria, ¿ok? Entonces, esto es un datico interesante para lo que vayan a ver en fisiología, lo que vayan a ver en fisiopatología. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo yo reconozco un túbulo proximal en un preparado histológico? Bueno, en primera instancia tenemos que estar seguros que nos encontramos en la corteza renal. ¿Y cómo sabemos que nos encontramos en la corteza renal? Tenemos que buscar los corpúsculos renales. Si ustedes se mueven con el microscopio y buscan los corpúsculos renales y los llegan a encontrar, bueno, ya ustedes saben que están en corteza renal. Entonces saben que lo que está inmediatamente periférico a el corpúsculo renal es el túbulo proximal. Puede ser el túbulo contorneado, lo más común es el túbulo contorneado proximal, pero también puedes encontrar túbulos rectos proximales. ¿Ok? Entonces, ok, entonces, ¿qué vamos a poder encontrar aquí? O sea, ¿cómo yo reconozco, cómo yo sé, ¿ok? ¿Dónde encuentro, o sea, cómo yo lo logro reconocer? ¿Ok? Fíjense, yo sé que esto que está aquí se llama túbulo contorneado proximal, ¿ok? Y yo sé que esto que está aquí probablemente sea un túbulo recto proximal. Y esto que está aquí es un túbulo recto proximal, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que yo busco? Yo busco elementos diagnósticos que me digan o sea, qué es lo que estoy observando, ¿ok? Y que me ayuden a diferenciar del resto de los túbulos, ¿ok? En el túbulo proximal, independientemente de si estamos hablando de la pars convoluta o la porción contorneada o la porción recta, nosotros vamos a encontrar el mismo epitelio y la misma especialización apical de membrana. Vamos a encontrar un epitelio cúbico simple que en este preparado, bueno, no se logra observar muy bien, ¿ok? Sin embargo, fíjense, esto que ven aquí es una célula cúbica, vean el núcleo, ¿ok? Aquí está, aquí se observa perfectamente bien el núcleo. Y si ponen bastante detalle se darán cuenta que pudieran observarse los límites también. ¿Ok? Entonces aquí lo que hay es un epitelio cúbico simple. La especialización apical de membrana en este tipo de preparados histológicos, ¿ok? Eh, van a lucir o van a hacer que la luz del túbulo proximal se vea sucio, se vea parcialmente ocluido, ¿ok? Y eso es lo que me diferencia el túbulo proximal del túbulo distal. Si yo veo un túbulo distal, me voy a dar cuenta que la luz del túbulo distal es completamente blanco, no se observa sucio, se encuentra limpio, ¿ok? Pero si yo veo el túbulo proximal y veo la luz, que es la porción interna del túbulo, ¿ok? Me voy a dar cuenta que la luz no se percibe bien. ¿Por qué? Porque el ribete en cepillo, ¿ok? Se encuentra orientado hacia la luz. Y como el túbulo se encuentra colapsado porque no tiene líquido en su interior, no tiene absolutamente nada, ¿ok? Básicamente lo que ocurre es que la luz se observa sucia. Entonces vean que aquí se ve sucia, se ven estos pelitos, ¿no? Se ven estos pelitos que ocluyen parcialmente la luz y no hacen que se, o sea, y hacen que no se observe bien la luz en el preparado histológico.
¿ok? Yo veo esto y me voy a dar cuenta de exactamente lo mismo. Vean acá cómo la luz no se logra observar, no se ve correctamente, ¿ok? Entonces, ese es el hallazgo que me permite saber si estoy hablando de un túbulo proximal o de un túbulo distal, ¿ok? Ahora, más adelante les voy a explicar cómo sé cuál es el túbulo contorneado y cuál es el túbulo recto, ¿ok? Fíjense, el túbulo contorneado proximal, como su nombre lo indica, es contorneado, tiene un trayecto sinuoso, no tiene un trayecto recto. Por tanto, esto hace que desde el punto de vista histológico, el túbulo tenga una forma en específico, la luz tenga una forma en específica, ¿ok? Que me permita reconocerla y saber que estoy hablando de un túbulo contorneado, ¿ok? Entonces, el túbulo contorneado tiene microvellosidades, ¿ok? Tiene especialización apical de membrana, tiene una luz parcialmente ocluida, ¿ok? Como habíamos visto en la foto anterior, la luz se ve sucia, ¿ok? Por la gran cantidad de ribete en cepillo que hay, ¿ok? Y la luz es de forma irregular. Y la forma del túbulo en general es irregular. No tiene una forma esférica, no tiene una forma cilíndrica, no tiene una forma que sea fácil de describir, ¿ok? O sea, parece como esto, ¿no? Se ve algo así. Es una luz irregular, ¿ok? Ahora, respecto al túbulo recto proximal, ¿ok? Es recto, su trayecto es recto, ¿ok? Lo que quiere decir que la forma del túbulo, ¿ok? Va a ser completamente circular o cilíndrica. El resto de las características del túbulo van a ser las mismas que la del túbulo contorneado proximal, es decir, hay microvellosidades, hay ribete en cepillo y hay una luz parcialmente ocluida. La diferencia está en que la luz es circular o cilíndrica y la forma del túbulo también es cilíndrica. Bien, entonces, ya una vez explicado esto, creo que ustedes logran entender, ¿ok? Que esto es túbulo contorneado proximal. Creo que les quedó bastante claro, ¿ok? ¿Por qué es túbulo contorneado proximal? Sé que es contorneado por la forma en la que está dispuesto el túbulo, vean, no es perfectamente circular, ¿ok? Sino que tiene una forma un poquito más rara. Y sé que es proximal porque presenta ribete en cepillo como especialización apical de membrana que ocluye parcialmente la luz, ¿ok? Ya ustedes saben que esto es un túbulo recto. ¿Por qué? Porque hay especializaciones apicales de membrana que ocluyen parcialmente la luz, aunque no se vea muy bien el epitelio, pero ustedes saben que el elemento diagnóstico es el ribete en cepillo, ¿ok? Y saben que es recto básicamente porque su forma es perfectamente circular, ¿ok? Lo que no es circular fue lo que yo dibujé, ¿no? Disculpen mi mal pulso, pero el túbulo en concreto sí tiene una forma circular y su luz también. Ahora, hablemos acerca del segmento delgado, ¿ok? Que recuerden, era esta parte del túbulo que se encontraba entre la parte recta del túbulo proximal y la parte recta del túbulo distal. El segmento delgado es muy fácil de encontrar, ¿ok? Recuerden que el segmento delgado se encuentra predominantemente a nivel medular, ¿ok? Este, recuerden también que dependiendo del tipo de nefrona que estemos estudiando, vamos a encontrar una porción descendente y una porción ascendente. Es decir, si estudiamos una nefrona yuxtamedular, se van a dar cuenta de que este segmento delgado tiene una porción descendente y una porción ascendente, como les había explicado. Pero si estamos hablando de una nefrona cortical, probablemente solamente tengamos una porción descendente y no exista la porción ascendente. Entonces eso es un datico que también es importante. El segmento delgado está revestido internamente por un epitelio plano simple y no hay especialización apical de membrana visible. Es decir, existen microvellosidades, sí, pero son irregulares y son muy pequeñas y son casi imperceptibles en la microscopía óptica. Entonces, como consecuencia de esto, cuando ustedes vean un preparado histológico, vean, busquen el epitelio. El epitelio es un epitelio plano simple y las microvellosidades no son muy visibles, ¿ok? Los núcleos de este epitelio, de estas células epiteliales, son núcleos alargados y citoplasma sobresaliente, ¿ok?
Entonces, fíjense, este es el segmento delgado de una nefrona cortical que tiene solamente su segmento descendente y este es una nefrona yuxtamedular que tiene su segmento descendente y su segmento ascendente. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el segmento delgado acá? Este es el segmento delgado. Esto es un segmento delgado. Esto es un segmento delgado. ¿Ok? Esto que vean aquí probablemente sea un tubo colector. ¿Ok? Por las características que les voy a mencionar más adelante. ¿Ok? Y como yo les había comentado, los tubos colectores y el segmento delgado siempre se encuentran en la médula. O sea, el tubo colector nace a nivel cortical, pero los vas a encontrar más que todo a nivel de la médula. ¿Ok? Vean la imagen. O sea, en teoría, más o menos a esta altura estaría el límite entre la médula y la corteza, ¿correcto? Entonces lo que encontrarías más a nivel de la corteza es el corpúsculo renal, es el túbulo contorneado proximal, es parte del túbulo recto proximal, pero a nivel, perdón, eso es a nivel de la corteza, o sea, esto es lo que encontrarías a nivel de la corteza. Lo que encontrarías a nivel de la médula, ¿ok? Sería porción recta del túbulo proximal, segmento delgado. ¿Ok? Entonces, además de todo esto, recuerden que tienes el tubo colector, ¿ok? Que nace a nivel cortical, es cierto, pero desciende a nivel medular, ¿ok? Entonces, fíjense que en la médula vas a encontrar predominantemente el segmento delgado y el tubo colector. Y aquí están. Esto es un tubo colector, ¿ok? Por las características que les voy a mencionar más adelante. Y esto que está aquí es un segmento delgado. Esto que está aquí es un segmento delgado. Vean que el epitelio es un epitelio plano simple, tiene una luz irregular porque este segmento delgado tiene paredes tan delgadas que es muy fácil colapsar a este segmento delgado, es muy colapsable, por esa razón tiene una luz tan irregular. Y fíjense que los núcleos, fíjense en las características de los núcleos, ¿ok? Son levemente alargados. Y vean que a pesar de que existen especializaciones apicales de membrana, no son tan observables a la microscopía óptica, son muy difíciles de percibir. ¿Ok? Ahora llegamos al túbulo distal. El túbulo distal se compone por tres segmentos, como les había comentado al principio de la presentación. Tienes una pars recta o porción recta del túbulo distal, tienes una mácula densa que se encuentra por detrás del polo vascular del corpúsculo renal y tienes una pars convoluta o porción contorneada del túbulo distal, ¿no? La pars recta, ¿ok? Tiene células cúbicas, es decir, un epitelio cúbico simple, al igual que el túbulo proximal, pero no presenta especialización apical de membrana y ese es el elemento diagnóstico que utilizamos para poder saber si estamos hablando de túbulo distal o túbulo proximal. Si el preparado histológico o digamos la estructura que te mandan a describir en un examen tiene ribete en cepillo, eso es túbulo contorneado, ¿ok? Perdón, eso es túbulo proximal. Si no presenta ninguna especialización apical de membrana y también tiene un epitelio cúbico simple, es un túbulo distal. ¿Ok? Y bueno, tenemos la segunda parte que es la mácula densa. Como les había comentado, esta es la parte que se encuentra por detrás del polo vascular del corpúsculo renal y se define básicamente como una placa celular eh, que forman parte de las células del túbulo distal y que forman un punto de transición entre lo que es la pars recta y la pars convoluta o la porción recta y la porción contorneada del túbulo distal. ¿Ok? Estas células se caracterizan básicamente porque son un poquito más delgadas, ¿ok? O sea, no son tan anchas y son un poquito más altas. O sea, parece más bien un epitelio prismático simple, ¿ok? Entonces, la mácula densa es esto que está aquí, ¿ok? Y es una zona de transición entre la porción contorneada y la porción recta del túbulo distal, ¿ven? Entonces, siempre que encuentren un corpúsculo renal a nivel de la corteza, ubíquense en la parte de atrás, en el polo vascular, y seguramente van a encontrar esto, estas células que no son específicamente, o sea, digamos, no son precisamente un epitelio cúbico simple, son más bien células que tienen un aspecto como prismático, ¿no? O sea, parecen células prismáticas, son más estrechas y son más altas, son más delgadas, pero son más altas, ¿ok?
Bien, esto más de lo mismo. Y bueno, llegamos a la pars convoluta. Este se encuentra extendido desde la mácula densa hasta el comienzo del tubo colector. Es poco frecuente en los preparados histológicos. Las células son menos acidófilas. Es el mismo epitelio, un epitelio cúbico simple, pero el núcleo se encuentra en la región apical. Y tampoco tiene ribete en cepillo. ¿Ok? Entonces, estas diapositivas se las dejé acá como repaso. Estas diapositivas yo se las voy a dar a ustedes para que ustedes estudien con eso. ¿Qué dice? Pues básicamente, ajá, pero ¿cómo diferencio de un túbulo contorneado proximal? O sea, ¿cómo diferencio un túbulo contorneado proximal de un túbulo contorneado distal? Esto es simplemente un repaso. Recuerden, túbulo contorneado proximal tiene muchas microvellosidades, tiene ribete en cepillo. Túbulo contorneado distal no tiene ribete en cepillo, no tiene microvellosidades, ¿ok? En el túbulo contorneado proximal, la luz está parcialmente ocluida, ¿ok? La luz es sucia. ¿Por qué? Por el ribete en cepillo y por el colapso de las paredes del túbulo proximal, ¿ok? Del túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado distal, la luz es no ocluida, es limpia. En el túbulo contorneado proximal y en el túbulo contorneado distal hay luz irregular, ¿ok? Porque recuerden, es la parte de estos túbulos que tienen un trayecto sinuoso, por tanto su luz no es circular, es irregular, ¿ok? Entonces, esto que ven aquí es un túbulo contorneado proximal, esto es un corpúsculo renal, todo esto es un corpúsculo renal. Esto es un túbulo contorneado proximal. Vean el epitelio. Vean, esta célula es una célula epitelial cúbica simple. O mejor dicho, esto es un epitelio cúbico simple. Esto es una célula cúbica. ¿Ok? Y fíjense cómo la luz no es perfectamente blanca. ¿Ok? Ni es perfectamente circular, sino que es irregular y la luz está sucia. Eso es un túbulo contorneado proximal. ¿Ok? A ver, ¿qué más podemos buscar? El túbulo contorneado distal. Vean este está perfecto. ¿Ok? Vean esto. Este túbulo tiene un epitelio cúbico simple. ¿Ok? Aquí están las células epiteliales cúbicas, pero no hay especialización apical de membrana. Y si tú le quitas estas letras que están acá, que realmente están estorbando, ¿ok? Te vas a dar cuenta que la luz es limpia, no tiene ningún tipo de suciedad, no tiene ningún tipo de ribete en cepillo, no tiene ningún tipo de pelo ocluyendo la luz. Entonces, si a mí me lo preguntas, lo que yo utilizaría para diferenciar entre un túbulo proximal y un túbulo distal es la presencia del ribete en cepillo en el túbulo proximal y la ausencia del mismo en el túbulo distal. Esto que ves acá es un corte longitudinal de un tubo colector. ¿Ok? Como les había comentado, el tubo colector sí, predominantemente se encuentra en la médula, pero él nace a nivel cortical. Por esa razón, a pesar de que estamos viendo un preparado de corteza renal, estamos observando un túbulo cortical o un tubo, un tubo colector. ¿Ok? Ok. Ahora sí, llegamos a los tubos colectores. Los tubos colectores comienzan en la corteza y transcurren hasta la médula. Estos tubos colectores se unen unos con otros para formar el conducto papilar, el cual drena en un área cribosa, que es básicamente una lámina que está perforada y que permite el paso de la orina hacia las cálices menores. ¿Ok? Em, ok. Ujú. Estos tubos colectores tienen células cúbicas con un núcleo redondo y central, ¿ok? Y tienen una eminencia cónica convexa en la parte luminal. O sea, si tú observas la parte de arriba de las células, te vas a dar cuenta que tienen una forma convexa en la parte más alta. Y existen dos tipos de células en el epitelio. Las células principales, que son las más comunes, son un poquito más claras, y las células intercalares, que son menos numerosas y se encuentran intercaladas entre las células principales. ¿Cómo las diferencio de las células principales? Porque son un poquito más oscuras, ¿no? Entonces, en este preparado histológico estoy observando un corte longitudinal, o mejor dicho, un túbulo colector, ¿ok? Cortado longitudinalmente. Aquí hay otro túbulo colector, ¿ok? Aquí hay otro tubo colector. Hay varios tubos colectores en esta imagen, ¿no? Pero ¿qué nos llama la atención de acá? Uno,
que si buscamos alguna célula, como por ejemplo esta, dense cuenta que aquí hay una eminencia cónica convexa, y ese es el elemento diagnóstico de este epitelio. Vean esta célula, tiene también una eminencia cónica convexa, esta también tiene una eminencia cónica convexa, esta también tiene una eminencia cónica convexa. En muchos preparados histológicos se distinguen inclusive el plasmalema lateralmente, ¿ok? Eso es otro elemento diagnóstico. Los límites de estas células en algunos preparados histológicos están perfectamente delimitados, como por ejemplo acá, ¿ok? Eso también sirve para poder ubicarte en el preparado. ¿Qué otra cosa tienes? Bueno, tienes las células principales, como les había comentado, son las más claritas. Por ejemplo, esta es una célula principal, esta es otra célula principal. Y estas células más oscuras que ves intercaladas en el epitelio se llaman células intercalares. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista funcional, ¿para qué me sirve el tubo colector? Bueno, miren, el tubo colector en las células principales tiene unas vesículas que almacenan un canal proteico que se denomina cuoporina tipo 2. ¿Ok? Es muy similar a la cuoporina que encontrábamos en el túbulo proximal, con la única diferencia de que esta cuoporina tipo 2 depende de la acción de una hormona. Esa hormona se llama la vasopresina u hormona antidiurética. ¿Ok? Esa hormona se sintetiza específicamente a nivel de la hipófisis. ¿Ok? Y desde el punto de vista fisiológico también es muy interesante. ¿Por qué? Porque esta hormona se libera en aquellos casos en los que tienes un estado de deshidratación. ¿Ok? Como les había comentado, nuestro peso corporal se compone en un 60% de agua. O sea, nosotros en un 60% somos agua. Y nosotros constantemente estamos perdiendo agua a través de la orina, a través de las heces, a través de la respiración, a través de diferentes vías. ¿Ok? A través del sudor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros hemos perdido una gran cantidad de agua, básicamente lo que ocurre es que la hipófisis libera esta hormona, la hormona antidiurética, para tratar de ahorrar el poco agua que te queda circulando. ¿Ok? Y tú me dirás, ajá, pero ¿cómo actúa esa hormona? Bueno, esa hormona actúa específicamente sobre estas células, sobre las células principales, y hace básicamente que estas células principales activen este canal proteico, lo incrusten sobre lo que vendría siendo el plasma-lema, ¿ok? Y ya una vez allí se activa la cuoporina tipo 2. Cuando la orina pasa a través de la luz del túbulo colector o del tubo colector y estas acuoporinas están activas, el agua pasa al interior de la célula, ¿ok? Y ya una vez en el interior de la célula pasa posteriormente hacia la sangre, ¿ok? Lo que quiere decir que la orina que va a salir posteriormente o que va a llegar hasta la vejiga y posteriormente va a salir a través de la uretra, va a ser una orina más concentrada. ¿A qué me refiero con que va a ser más concentrada? Que va a tener una menor proporción de agua porque el agua se reabsorbió, ¿ok? Gracias a estas células principales, ¿ok? Y ahora lo que quedó en la luz del tubo colector es prácticamente soluto. Son electrolitos, son productos de desecho metabólico. Prácticamente eso es lo que va a haber en la orina, ¿ok? Es por esa razón que cuando tú te encuentras en estados de deshidratación, por ejemplo, te vas a Maracay y caminas 5, 6, 7 horas en la plaza, en cualquier plaza de Maracay con mucho sol, etcétera, y no bebes agua durante esas 7 horas, esas 8 horas, tú entras en un estado de deshidratación y cuando tú vas a orinar, te das cuenta que tu orina es mucho más oscura de lo habitual. La orina no es clara. ¿Por qué? Porque la orina está concentrada. ¿Por qué? Porque la hormona antidiurética se liberó para ahorrar la poca agua que queda circulando a través del torrente circulatorio. ¿Ok? Entonces, eso es otro dato fisiológico muy interesante y que está relacionado con todo esto que hemos estado viendo. ¿Ok? Esto es lo mismo, esto es un túbulo contorneado, la única diferencia está en que esto no es un corte longitudinal, sino que esto es un corte transversal sobre el túbulo colector. ¿Ok? Em, bien, ok, esto es un resumen de todo lo que les he hablado, bastante práctico para el momento en el que vayan a realizar la prueba. Ustedes estudian esto una noche antes y ustedes están preparados para poder afrontar esa prueba. ¿Ok? Bien, ahora llegamos al aparato yuxtaglomerular, ya estamos casi terminando.
hablamos del aparato yuxtalumerular, luego de las vías urinarias y terminamos. ¿Ok? Este aparato yuxtalumerular tiene células mesangiales yuxtalumerulares, que son las células que les había mencionado en las diapositivas anteriores. Y además de las células mesangiales extraglomerulares, también encuentras las células especiales. Estas células especiales, ¿ok?, toman el nombre de células yuxtaglomerulares, también llamadas células JG. Estas células JG se caracterizan básicamente porque tienen en su citoplasma una gran cantidad de gránulos ricos en renina. ¿Ok? ¿Se acuerdan que yo les había comentado al principio de la imagen que al principio de esta presentación que el riñón se encargaba de sintetizar renina? Bueno, son estas células JG, disculpen, aquí les puse JH, pero es JG, son estas mismas células JG o células juxtaglomerulares las que producen la renina encargada de iniciar el conjunto de reacciones que van a facilitar el aumento de la presión arterial cuando tenemos estados de hipotensión. ¿Ok? Bueno, ok. ¿Dónde se encontrarían más o menos estas células? Se encuentran más o menos acá. ¿Ok? Aquí es donde se encuentra el aparato yuxtaglomerular. ¿Ok? Aquí hay células mesangiales extraglomerulares y hay células JG o células yuxtaglomerulares productoras de renina. Bien. Esto es lo que les he estado comentando. Esto es lo que sucede cuando entras en estados de hipotensión. Se activa el riñón para poder regular lo que vendría siendo la presión arterial, sintetizando la renina. El riñón libera la renina. Esta enzima actúa sobre esta proteína llamada angiotensinógeno, que es sintetizada a nivel del hígado. Esto hace que se forme la angiotensina tipo 1, la cual por acción de la enzima convertidora de angiotensina, ¿ok?, la cual por acción de la enzima convertidora de angiotensina se transforma en angiotensina tipo 2. ¿Ok? Esta angiotensina tipo 2 tiene dos efectos. Uno, produce vasoconstricción o reduce el calibre de los vasos sanguíneos para aumentar la presión, y por otro lado estimula la glándula suprarrenal para que este, este sintetiza aldosterona. Y la aldosterona, a su vez, básicamente lo que va a hacer es actuar sobre el riñón para aumentar la reabsorción renal de sodio. Esto también repercute sobre el aumento de la presión arterial. ¿Ok? De todos modos, no se preocupen, no es importante que ustedes sepan a cabalidad esto, porque esto lo van a ver en fisiología y lo van a ver en fisiopatología también. Bien, tejido intersticial. El tejido intersticial es bastante abundante en la médula y es escaso en la corteza. Vamos a encontrar principalmente fibroblastos, células intersticiales cargadas de lípidos, ¿ok? Principalmente a nivel de lo que vendría siendo en la médula. Estas células intersticiales cargadas de lípidos son los mismos fibroblastos, solamente que tienen lípido en su interior y que funcionan como reserva de lípido para poder sintetizar unas otras sustancias que están hechas a base de lípidos, ¿ok? Y además de esto, también tenemos células presentadoras de antígenos en este tejido intersticial, ¿no? Aquí es donde se produce la EPO o eritropoyetina, la hormona que actuaba sobre lo que vendría siendo la médula ósea para poder facilitar la síntesis o la producción de nuevos glóbulos rojos. Ahora, respecto a la irrigación, muchachos, no me voy a detener mucho acá, se las voy a explicar de una manera muy breve. Cada riñón está dotado de una arteria renal que es rama directa de la arteria aorta, de la aorta abdominal. ¿Ok? Esta arteria renal se divide en 5 arterias segmentarias. Ejemplo, esta es una arteria segmentaria, esta es otra arteria segmentaria, esta es otra arteria segmentaria, esta es otra arteria segmentaria, así sucesivamente. Hay varias arterias segmentarias. Cada arteria segmentaria va a dividirse a su vez y va a dar origen a una arteria interlobular. Ejemplo, esta es una arteria interlobular. ¿Por qué se le llama interlobular? Porque va a estar entre un lóbulo renal y otro. Recuerden que al principio de la presentación, de la ponencia, yo les había comentado que cada lóbulo renal se compone de una pirámide, ¿ok?, que es esta que está acá, de una corteza, ¿ok?, y de una cáliz menor. Entonces, las arterias interlobulares van a estar entre una pirámide y otra, justamente acá. Esto es una arteria interlobular. Esa arteria interlobular va a ramificarse a su vez y va a dar origen a una arteria o a dos arterias arciformes. Estas arterias arciformes van a ascender pegadas al borde
¿ok? De lo que vendría siendo la pirámide, ¿ok? Y van a entrar en contacto con lo que vendría siendo la base de la pirámide, que es esta región que está acá. Fíjense, todo esto, todo esto es la arteria arciforme, ¿ok? Bien, esa arteria arciforme a su vez va a dar origen a las arterias interlobulares, ¿ok? Que son estas arterias chiquiticas, muy pequeñas, que salen de la arteria arciforme, ¿ok? Estas arterias se llaman arterias interlobulares. ¿Por qué son importantes estas arterias interlobulares? Bueno, vamos a pasar para acá para explicárselos. Esas arterias interlobulares, ¿ok? Van a dar origen a la arteriola aferente. La arteriola aferente que iba a dar origen a su vez al glomérulo renal. Por eso es que esas arterias son tan importantes, ¿ok? Entonces los pongo en contexto. Esto que ven aquí es la pirámide, ¿ok? Esta es la pirámide. Y esto que ustedes están viendo acá es la arteria arciforme, la cual da origen a la arteria interlobular y las ramificaciones de la arteria interlobular son las arteriolas aferentes. ¿Ok? Entonces estas arteriolas aferentes dan origen al ovillo capilar, ¿ok? Y luego estos capilares van a dar origen a una arteriola eferente. La arteriola eferente va a dirigirse posteriormente hacia la porción tubular y van a formar algo que nosotros denominamos como RCP o red capilar peritubular. Esta red capilar peritubular se va a caracterizar porque se continúa con un conjunto de vénulas, que son estas que están acá, las cuales van a volcar posteriormente a nivel de la vena interlobular, que son venas satélites de las arterias interlobulares, las cuales drenan posteriormente en las venas arciformes. ¿Ok? Ahora, entonces dense cuenta que del glomérulo renal sale una arteriola eferente que va a formar otra red capilar, es decir, esto es un ejemplo de vasos porta que habíamos mencionado en la clase de cardiovascular. Lo que se supone que hay acá, ¿ok? Son los túbulos que se encuentran a nivel de la corteza. Cada túbulo recibe una irrigación procedente de la arteriola eferente, ¿ok? Ahora, eh, es importante destacar que esta organización capilar y arteriolar de las que les estoy hablando es único y exclusivo de las nefronas corticales, es decir, de las nefronas que están acá en la parte más periférica de la corteza, ¿ok? Porque la organización de la microvasculatura en los nefrones yuxtamedulares es un poco diferente. Por ejemplo, vean acá, esta nefrona que ven acá es una nefrona yuxtamedular. ¿Por qué es yuxtamedular? Porque está muy próximo a la médula, ¿ok? Aquí ocurre prácticamente el mismo cuento. Tenemos una arteriola eferente, tenemos el glomérulo renal, tenemos el arteriola eferente, pero la arteriola eferente, en vez de formar parte de la red capilar peritubular que se encontraba en la corteza, desciende hacia la médula, ¿ok? Y forma un haz vascular de 25 vasos rectos, ¿ok? Y estos irrigan a todos estos túbulos que ves acá, ¿ok? A lo que vendría siendo el asa de Henle, ¿ok? A la porción recta del túbulo proximal, la porción recta del túbulo distal, el segmento delgado, todo eso recibe irrigación de esos vasos rectos procedentes de las nefronas yuxtamedulares, ¿no? Luego la sangre se recoge en una red capilar, al igual que a nivel cortical, ¿ok? Y estas ascienden hasta volcar directamente sobre la vena arciforme, ¿ok? Luego todas estas venas o toda esta sangre venosa se recoge en otras venas de mayor calibre y así sucesivamente, hasta que se forma la vena renal, ¿ok? Que forma parte del tallo renal que ingresa a través del hilio renal, ¿ok? Yo sé que es un poquito complicado, pero estoy seguro que con una explicación es mucho más fácil de entender que leerlo directamente del libro, ¿ok? Ahora llegamos a las vías urinarias, como les había comentado, las vías urinarias se caracterizan porque funcionan como conductos por medio del cual la orina ya formada a nivel del parénquima renal pasa directamente hacia lo que vendría siendo la vejiga urinaria, quien actúa como un reservorio, como un almacén de orina, ¿ok?
Entonces, lo que vamos a detallar es la histología del uréter y la histología de la vejiga. No les voy a dar la histología de la uretra porque eso planeo dárselos en una próxima clase, en una clase de, de histología del aparato reproductor masculino y femenino. ¿Ok? Pienso dárselos para aquella, para aquella clase. Que aunque, no, aunque la uretra femenina no forme parte del aparato eh, reproductor, sí decido incluirla allí porque se me hace un poquito más fácil o más práctico explicarles ese tipo de cosas y explicarles las diferencias cuando estamos hablando de todo el tracto completo, ¿no? Entonces, bueno, por ahora les voy a dar uréteres y vejiga, ¿ok? Entonces, fíjense, este preparado histológico que ven acá es un uréter con un aumento de 4X teñido con hematoxilina y eosina, ¿ok? Mismo cuento que en la clase anterior. Yo les había comentado que en histología especial nos manejamos con túnicas. Túnicas mucosas, túnicas submucosas, con túnica muscular y túnica adventicia. Bueno, lo mismo pasa en el uréter, ¿ok? ¿Qué estamos observando acá? Que es esta parte blanca que observamos acá. Esto se llama luz. Esta es la luz del órgano, ¿ok? Donde se supone que debería fluir la orina, ¿ok? Lo que encontramos inmediatamente por fuera de la luz, ¿ok? Es la túnica mucosa, ¿ok? Que va desde aquí, ¿ok? Va desde aquí hasta acá, más o menos, ¿ok? Esa túnica mucosa se compone de dos partes. Una primera parte que es el epitelio, que es un epitelio de transición, ¿ok? En las vías urinarias toma el nombre de urotelio, ¿ok? Y una lámina propia que está constituido por tejido conectivo colágeno denso. Bien, tenemos también inmediatamente por debajo de esto una túnica muscular, ¿no? La túnica, perdón, ya va, déjenme marcarlos bien para que no haya confusión. La túnica muscular va desde acá hasta acá, ¿ok? Todo esto es túnica muscular. Y la túnica muscular se subdivide a su vez en dos capas. Una capa de fibras musculares lisas de trayecto longitudinal, que es la capa más interna de la túnica muscular, y la capa más externa de la túnica muscular, que son fibras musculares lisas de trayecto circular. ¿Ok? Los uréteres necesitan una túnica muscular bien desarrollada con dos capas, la longitudinal y la circular, porque la orina pasa desde los riñones hacia lo que vendría siendo la vejiga por medio de una serie de contracciones peristálticas. ¿Ok? Es decir, el uréter se contrae en diferentes segmentos, ¿ok? Y avanza en una sola dirección para poder impulsar la orina hacia la vejiga, ¿no? Entonces, por eso necesitamos una túnica muscular bien desarrollada. Y por fuera de la túnica muscular, es decir, desde aquí hasta acá, encontramos la túnica adventicia que se compone de tejido conectivo. ¿Ok? Ahora, dato importante, el epitelio de transición no es más que un epitelio que varía su forma, varía sus características morfológicas en función al estado funcional del órgano. Ejemplo, si el órgano se encuentra en estado de contracción, como es el caso de la imagen que estamos observando, vamos a observar que el epitelio es muy grueso, ¿ok? Tiene varias capas celulares. Y si nosotros hacemos un acercamiento en el epitelio, nos vamos a dar cuenta que tenemos diferentes tipos de células. En las partes más basales hay células cúbicas, en las partes un poquito más altas, en la parte media, digamos, hay células poliédricas y en la parte más externa suelen haber células que tienen una superficie convexa. ¿Ok? En cambio, cuando el uréter está lleno de líquido, está lleno de orina, básicamente lo que ocurre es que esta luz, o digamos, el uréter en vez de estar contraído, va a estar más bien distendido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la orina va a ejercer cierta presión sobre lo que vendría siendo el uréter y sobre lo que vendría siendo la vejiga también, porque esto pasa también en la vejiga. Y básicamente lo que ocurre en este caso es que al distenderse la pared del uréter y la pared de la vejiga, la, el epitelio cambia. El epitelio ahora se observa mucho más pequeño de lo que realmente es, mucho más delgado de lo que realmente es. Y las células tienen una apariencia o cúbica o plana. ¿Ok? A eso es a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de epitelio de transición. Entonces, fíjense cómo se observan muchas capas de células, ¿no? Esto es lo mismo, pero con un aumento un poco más grande. Vean acá que hay células que tienen una
superficie convexa, la parte más basal tiene células cúbicas, la media tiene células poliédricas y la parte más externa, células con superficie convexa. ¿Ok? Esto es un corte histológico de vejiga, donde estamos observando lo mismo, la configuración es exactamente la misma. Tenemos un epitelio, ¿ok? Que es epitelio de transición, tenemos una lámina propia de tejido conectivo, entonces todo esto es mucosa, ¿ok? Todo esto es mucosa y de aquí para acá ya hablamos de túnica muscular, ¿ok? Y bueno, la túnica muscular tiene varias capas de fibras musculares lisas, ¿bien? Esto es una imagen que les traje para que ustedes vean las características del epitelio de transición. Vean cómo estas células que están acá tienen una superficie convexa. Esto significa básicamente que el órgano en cuestión se encuentra en un estado contraído. ¿Ok? No está lleno, sí, no está lleno de orina, no está lleno de líquido. ¿Ok? Por esa razón, las células de la capa más superficial se observan de esa manera. Si hubiera líquido y estuviera distendida la pared, básicamente lo que ocurriría es que estas células se aplanarían, ¿ok? Se volvieran más planas o en su defecto se volvieran cúbicas. Esto es la capa muscular de la vejiga. Y bueno, muchachos, hemos llegado al final de la clase de hoy. Espero que la hayan disfrutado, así como la disfruté yo también. Esto es un tema muy bonito, es realmente uno de mis temas favoritos de histología y bueno, espero que mis conocimientos les hayan servido a ustedes para poder entender un poco más acerca del aparato urinario, acerca de su funcionamiento, acerca de varias curiosidades desde el punto de vista fisiológico, que aunque no forma parte de los objetivos de histología, sí es importante que ustedes lo vayan conociendo, se vayan relacionando con esto, porque esto lo van a ver en los próximos años y bueno, son datos que no están de más saberlos, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, espero que esto haya sido de su agrado. Allí está nuestra cuenta de Instagram para que nos sigan. Nosotros estamos comprometidos con ustedes a seguir sacando más cursos, a seguir dando más clases. Probablemente programemos otra clase abierta al público y probablemente vengan más clases de histología especial privadas. Así que, bueno, muchachos, nada, espero que esto haya sido de su agrado y nos vemos pronto.